Bendiciones en Cristo, amados hijos de Dios y amigos que nos ven. Un fuerte abrazo. El Señor les bendiga poderosamente. Espero que se encuentren bien. Hoy quiero compartir una linda palabra de Dios con cada uno de ustedes. Y la encuentro en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, el versículo número 15. Y dice la Escritura: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Esta es la voluntad de Dios. Bien, en un tiempo como el que nos estamos desenvolviendo, en una cultura como la que nos estamos nosotros desarrollando, hablar de hacer las cosas correctas casi que es ofender, porque hoy en día todo el mundo tiene la tendencia a victimizarse, a hacerse pasar por víctima, hacerse ver dolido. Pero resulta que aunque duela y aunque a algunas personas les gusta victimizarse, la verdad tiene que ser dicha. Y de acuerdo a la palabra, dice aquí la Escritura: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien. Estamos llamados a hacer el bien. Estamos llamados a ser ejemplo. Estamos llamados, de acuerdo a la palabra de Dios, a hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es agradable y perfecta a Él y no a nosotros. Ahora, cuando habla la Biblia de hacer el bien, lo que está diciendo la palabra de Dios es que dejemos de pecar, que dejemos de llevarle la contraria a Dios. Aunque estamos viviendo en un tiempo donde a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno, tú tienes que ser inteligente. Nosotros, los hijos de Dios, debemos ser muy sabios y pedirle a Dios su dirección. No todo lo que la gente dice que es bueno conviene delante de los ojos de Dios, aunque para ellos sea bueno. Entonces nosotros tenemos que aprender a discernir, empezar a hacerle caso verdaderamente a Dios. La mayoría de nosotros tiene la tendencia de llevarle la contraria a Dios, de hacer lo que se le da la gana, y ese es el efecto de la injusticia. Lo que estamos viviendo hoy en día es porque la gente se olvidó de la justicia de Dios, del temor de Dios. Entonces la gente sale, se subleva, hacen daños, causan dolor, no les importa lo que digan las leyes, no les importa lo que digan las normas. Para ellos todo es permisivo, todo es lícito. Pero cuando vemos la palabra de Dios, Dios nos dice que la voluntad de Dios es que hagamos el bien. Y solamente cuando una persona tiene la capacidad de hacer el bien, de sujetarse a Dios, entonces puede llegar a ser un buen ejemplo. Muchas personas seguramente odian a los que hacen la vida o actúan de manera correcta. Y es natural que una persona, cuando hace las cosas bien, cuando es íntegro, cuando es leal, cuando es una persona responsable, temeroso de Dios, cuando hace las cosas en el orden de Dios, muchas veces no cae bien. Pero si de algo tienes tú que preocuparte es por caerle bien a Dios. Porque si tú sabes que estás haciendo las cosas bien delante de los ojos de Dios, todo va a funcionar de manera correcta. Es posible que te señalen, es posible que te menosprecien, pero es mejor el menosprecio de la gente que el menosprecio de Dios. El único que puede salvar es Dios a través de Jesucristo, su Hijo amado. Así que nada sacas cuando le caes bien a todo el mundo, pero realmente no estás cayéndole bien a Dios. Mucha gente se preocupa por caerle bien a las demás personas, pero no se preocupan por agradar a Dios. Y el orden de las cosas es, de acuerdo a la Biblia, que nosotros hagamos las cosas bien para la gloria del Señor. Mira esto, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, dice, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. El mundo está lleno de insensatez. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta la maldad. Hoy en día la mayoría de gente tiene la tendencia a decirle a lo malo bueno. Y está la mentalidad o la teoría del relativismo. Entonces, ¿es malo de acuerdo o a partir de quien lo vea? No. Las cosas son puntuales y hay cosas que Dios no acepta. Y tú y yo tenemos que aprender a someternos a Dios. Cuando tenemos la capacidad de sujetarnos a Dios, de someternos a Dios, hallamos su gracia, hallamos su bendición. Y finalmente eso es lo que necesitamos, el respaldo y la ayuda de Dios en todo lo que hacemos. Si quieres tú callar la boca de los hombres insensatos, como dice aquí la palabra, entonces empieza a actuar de manera correcta. Sé ejemplo, sé una excelente persona, respeta los principios de Dios, sé un buen ejemplo como padre, como esposo, sé un buen ejemplo como hermano, como amigo, como creyente, como persona que amas a Dios, sé un buen ejemplo. Porque al hacer las cosas bien, al ser un buen ejemplo, tú vas a callar la boca de los hombres
insensatos. Si muchos llevan la contraria, hacen cosas perversas, son destructores, son dañinos, son detractores, no te fijes en lo que ellos hacen y que ese no sea tu margen. Tú tienes que actuar de manera correcta, tú tienes que actuar de manera adecuada para agradar al Señor. Y si lo haces bien, vas a ser ese ejemplo. Y mucha gente que te verá van a ser de una u otra manera, van a quedar en vergüenza porque vea, esa persona puede vivir bien, esa persona puede hacer las cosas de manera correcta, esa persona no miente, no roba, no hurta, no es corrupto. Ese es el ejemplo que debemos dar como verdaderos hijos de Dios. De esta forma, dice la Escritura, harás callar la ignorancia de los hombres insensatos. Te bendigo con esta palabra y espero en el amor del Señor que puedas llegar a ser ese buen ejemplo que Dios espera. Un fuerte abrazo. Dios te bendiga.